Mari Mari Pupeñípula Mien Feitane Kulmanque. Aquí estamos en un capítulo más. Vamos a la segunda sesión de filmación del videoclip Zumpal, rumbo a la playa Tunquén. Acá atrás, como siempre, con el equipo ganador, Sebastián Toma en las cámaras. Y por allá, Milamien Rosa Curiqueo, directamente desde Nueva Imperial. Nos dirigimos en este momento a hacer la segunda sesión, como les digo, al humedal, a la playa. Así que vamos con todo el negocio. Yo. Ahí está la empresa maderera. Pareciera que hubiera solamente en Gualmapu forestales, pero acá igual hay fondos que se dedican a la forestación y al mismo tiempo a la desertificación del Ñuquemampu. Puro pino este, mira. Esto no es nativo. Estamos llegando nuevamente con la cuesta final de Tunquén. Hoy día está un poco más despejado que la última vez que vinimos. Y bueno, vamos a llegar. Vamos a aprovechar de hacer prueba de cámara. Las luces están muy altas todavía. Pero lo bueno es que venimos con tiempo. Va a ser bien el estudio de todo lo que tenemos que hacer. Ahí está el humedal también. Mire. ¿Ve? Hay un supermercado acá también. Antes no estaba esto. Cuando yo vine hace muchos años atrás no había nada de esto. Cuando vinimos el otro día no estaba con esta luz, pues estaba nubladito. Vamos a hacer alto plano a contraluz igual. Hemos llegado aquí a la zona de estacionamiento del autito. Prohibido el exceso de perros al santuario. Depredación y ataque afecta a aves playeras, nidificantes y especies vulnerables. Estrés y perturbación. La sola presencia de un perro altera el comportamiento de la fauna. Transmisión de enfermedades afecta principalmente a los mamíferos nativos sana distemper. Daño a zonas frágiles, senderos y árboles, restauración ecológica. Obligación legal, medida establecida por el plan de manejo aprobado por el Ministerio de Ambiente. Riesgo de multa municipal hasta 5 UTM. Wow. Ya lo saben, no puede entrar el perrito. Ahí está la entrada. Te dan como una pequeña charla. El otro día vinimos y no pude seguir grabando. Así que nada, motivado. Ya llevamos la mitad del videoclip. La semana pasada cuando vinimos filmamos la historia de los protagonistas, que en este caso es mi hija con su pololo. Vamos a ver, viene harta gente día de paseo a Tunquén. Quedamos con Milamien. ¿Qué le parece la experiencia de Milamien? Maravilloso. Eso. Sí. Ahí viene con el gorrito en el culo. No, agradece Milamien. Ahora vamos a caminar como Que no es tanto. para lograr el objetivo. Sí. No, y como te decía, el otro día veníamos por acá, que no alcanzamos a filmar porque veníamos pero realmente cargados. Esta segunda sesión no va a estar tan sacrificada como la primera. Cómo se llevan a cabo las producciones independientes, la música. Funcionamos como productor igual, de alguna manera. Vamos vean y sigan viendo. Ya están en el santuario de Tunquén. Este santuario comprende esta área verde, que básicamente los matorrales que ven más verdosos son los bosques esclerófilos conformados por boldo, litre, molle. Además, este lugar tiene una playa con una extensión de 3 kilómetros, que es un corredor biológico de aves. Estamos en periodo de migración de aves que vuelan desde Estados Unidos y Canadá, más de 10.000 kilómetros, que nidifican y se alimentan acá. Las pueden ver en el borde costero. Es la gaviota de Cahuil y la gaviota de Franklin, que para que las distingan tienen su carita negra, a diferencia de la gaviota común, que es blanca. Y está el pilpilén. El pilpilén es un ave pata larga, pico rojo, que pone sus huevos en la arena y son del color rojo.
sea lindo con... ¿No se puede cruzar? No, pues. No, no se puede cruzar. 5 UTM. ¿De cuánto estamos hablando? ¿A cuánto está el UTM? ¿33 lucas o no? ¿O 67? La UF es 67, pues. La UTM es... es como 120 lucas. No, tan... 40 pesos. 5 por 4, 20, 2 gambas. 2 gambas te sale la UTM si querís bañarte aquí. O en todo caso aquí también, mira. Aquí también yo creo que pienso que usted podría caminar por esta orillita. Y ahí tendría los pajaritos atrás. Se vería hermoso, ¿no? ¿Qué hora es la mía? ¿Cuánto nos demoramos caminando? 10 minutos, 15 minutos. Yo pienso que deberíamos quedarnos por acá. Una vez me acerco y voy rumbo a ella, Mari, y Ney Piñequi. Mañón le fue tachado que en 80 me llegó un babulé. Capil que ne huemo le palo bueno mapo meo. Estamos acá en Tunquén haciendo una práctica para la filmación del videoclip. Aquí mira bien trajo este hermoso Cultrún directamente de Nueva Imperial. Desde anoche traía una sola de estas y pudimos buscar también fue buscar un árbol nativo, creamos otros 2. Así que estamos motivados, ahora esperando que baje un poco el sol y también que la persona, que el cuidador que anda por allá no le dé color para que podamos filmar tranquilo. Mira bien que va a filmar acá en el humedal. Así que eso, vamos repemulepe, yo. Seguimos acá esperando la luz. Son las 4 de la tarde ya, ¿no? 4 de la tarde, esperando que caiga el atardecer. Aquí mira bien, arreglándose ahí, colocándose el atuendo. Ese arreglo que tiene atrás de las trencitas, ese para que se vea con el viento, se va a ver. ¿El lonco? ¿Quién se lo hizo? Me lo hizo una lamien, Yanka Quillén. Yanka Quillén. De allá del sur, ¿no es Imperial igual? Sí. Así la Cheutecoy. Está bien bueno, a usted le pega todo el rato. Sí, pues con esos aros ahí. Sí. Me da corto, ¿no? Ah, el Seba le brilla el ojo porque el hombre sabe. Es que este Peña es cineasta igual, pues si se hace el hueón. Ah, no pasa nada. Entonces ya estamos listos para la película. Claro, pues sí. El hombre de pocas palabras, pero llega y ya se la pega. ¿Sí? Eso, muy bien. Eso es lo que importa. ¿Ah? Voy a aprovechar de ir a hacer una escena. Mientras tanto puedo hacer pruebas de cámara. Estamos esperando que baje un poco más el atardecer para comenzar con la sesión de filmación. Qué bonito, mira. Aquí viene, mira. Hermoso, hermano, qué lindo, man. Qué hermoso el hábitat que hay aquí, estas aves. Veo 3 especies, una chica, o son las crías. Dijeron que habían 2 tipos de gaviotas, habían garzas y cisnes también aquí. Este va a ser el escenario de Zumpa Leufú, de Milamien Rosa, y se va a desplayar por acá, llegando hacia allá a la roca. Después tenemos que llegar al mar, igual hay un desafío ahí en las rocas, porque hay harto viento y hay que hacer una escena con dron. Aquí no podemos volar dron, imposible, porque si no las aves ahí sí que se espantan. Va a resaltar ahí porque va a jugar con el contraste del agua, el azul. Sí, pues hagámosle, yo les hago una fotito ahí. No, yo me acuerdo que estaba en un live, pero fue en el verano del año pasado. Usted habla del live. Cuando nos conectamos. Sí, pues era verano parece, y yo estaba creando recién la letra. Pero estaba en ese momento yo estaba inspirado. Igual. Sí, pues entonces ahí así creció y finalmente pudimos conectarnos. Entonces estaba predestinado. Filmación con Milamien. Vamos a hacer algunas pruebas de cámara. La totora. El sol está fuerte todavía, pero vamos a aprovechar de hacer algunas escenas de mano, de agua, de todo un poco también. Todo el cuifi que es bueno. Ya, esa podríamos hacerla.
Dos, grabando. El profundo. Vamos ahora. El profundo frutal de Ofo vengo a entregar tu mensaje ancestral. Tantos astros se juntaron para que nos pudiéramos encontrar. No mire la cámara. El profundo de tus ojos negros me trajeron hacia el mar para entregarte la fuerza del bien con la fe que te acompañará. Siga viéndolo, siga viéndolo. Siga viéndolo. Contemple el mar. Eso es. Cante, cante. Acción. A la cueva, a la cueva. Eso, vaya a la cueva. ¿Qué es ahí? Contemple. Ya nomás con Pupeña y Pulamien hemos finalizado la sesión de filmación con Milamien. Rosa Curiqueo, que se pegó el pique directamente de Nueva Imperial. Estamos contentos, fue una misión compleja igual porque tuvimos que caminar más de media hora desde allá para llegar hasta acá a La Roca. Teníamos pensado filmar acá en la cueva, pero no nos dio el tiempo, nos cayó el anochecer y vamos a tener que... Yo voy a tener que venir a filmar hacia acá la semana que viene, pero hemos terminado con Milamien. Unas palabras, Milamien, por favor. Shal Tumay Lamien, por la invitación, por este hermoso proyecto de Sempal, un ñen de protector de las aguas, y espero que lo disfruten. Lo hicimos con mucho nehuen, con harto cariño, harto esfuerzo, autogestionable también, que eso es súper importante reconocerlo. La música en Chile no es fácil, pero nosotros lo estamos haciendo con todo el nehuen del Lafkenche, del Año Quemapu, del Currú, del Antún. Así que Shal Tumay, yeah. Nos vamos caminando rumbo a La Ruca, escuchando los pajaritos medio estatales que hay. Estos colores están amazing. ¿Cómo venís, Ignacio? ¿Venís bien? Aquí venimos con otro guerrero. Hoy chaf, Ignacio. Gracias, Peñi. Chaltumay. Gracias por el apoyo. Te pasaste, hermano. Este Peñi viene directamente de Nueva Imperial también, haciendo el aguante, acompañando a Milamien. Es importante una compañía. Sí, pues todo el rato. Pues. No olvides, si no, ¿cómo lo habríamos logrado? Si igual traímos hartas cosas. Sebastián Toma, como siempre ahí. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estuvo la misión? Suicida. Ah, suicida. Una misión suicida más. Oye, brígido, así es. No es tan fácil trabajar con Neculman. No es fácil, pero vale la pena, sí. Ya, el esfuerzo. El esfuerzo. Vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. Usted sabe que los resultados al final del día se ven. Se ven, y la historia que filmamos la semana pasada de mi hija, esta hermosa maestra. Ahora falto yo nomás porque quedamos sin lujo, pero voy a venir la semana que viene a rematar Zumpal. Así que atento, Pupeña y Pulamien. Se viene pedazo de estreno.
mapo, no serás tú, mujer, que viene aquí el peuma, que pone la que mapo, ahora me lleva el espíritu hacia un plano astral, atrapado en tu aura en un viaje ancestral. Y come poyeyal, soy norra, quiso amar, con que me taque, muñeco, me fue un mayal. Hazma tu gepane y mi rumeshi malen.